en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, y en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así es el ministerio del cristiano. Nosotros a veces estamos deshechos por dentro, pero estamos tratando de alentar a otros que están sufriendo. A veces nosotros estamos en pobreza y estamos animando a otros, ¿cierto?, que están sufriendo necesidad. Y entonces, cuando uno escucha las acciones de gracia de los hermanos y ve que hay unos que han sufrido pérdidas de familiares, hay otros que tienen conflictos difíciles de sobrellevar en los trabajos o en cualquier ámbito de la vida, uno dice, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? Estoy haciendo las cosas bien, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor, pero la verdad de las cosas es que el ministerio es así. El ministerio tiene que ver con los padecimientos, tiene que ver con los sufrimientos, porque eso hace que el carácter del servicio sea genuino, sea mucho más valioso, más profundamente valioso. Entonces, si estás sufriendo, todos sufrimos, pero aliéntate en el Señor, porque esto no es el final, no es el final, es solamente una parte que es muy importante de nuestro servicio al Señor. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, en 1 de Tesalonicenses 5:12 al 14 vamos a comenzar, pero dice 1 de Tesalonicenses 5:12 al 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vamos a parar en ese momento, ¿ya? Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, te doy muchísimas gracias porque tú nunca nos dejas solos, Señor. Nos damos cuenta, Dios, que enfrentamos a veces oposición, enfrentamos, Señor, aflicciones, injusticias. Sin embargo, tú, Dios Todopoderoso, en tu inmensa bondad, nos sostienes, Señor, y nos das un camino distinto, Señor. Nos permites ir en una dirección diferente, como aquellos discípulos que fueron instruidos, Señor, que cuando fuesen rechazados debían sacudir las sandalias de sus pies, el polvo que había en sus pies y seguir un camino nuevo, Padre. Te doy gracias, Dios, porque tú todo lo tienes preparado, Señor, en tu palabra. Nos revelas, Señor, cuál debe ser nuestro comportamiento, aún en medio de la aflicción, en medio de los problemas que podamos enfrentar. Siempre tú, Dios, tienes una luz de esperanza en nuestros corazones. Te doy gracias, Dios, porque muchas veces llegamos heridos, Señor, a esta reunión, muchas veces desanimados, cansados, Señor, pero tú nos levantas, tú nos alientas, Señor, y tú renuevas la fuerza que nosotros habíamos perdido, Padre. Te doy muchísimas gracias, Padre Santo, por todos nuestros hermanos que trabajan, como dice tu palabra, en la obra. Gracias por estas personas tan valiosas, Señor, porque son dignos de admiración, son dignos de cariño sincero, son dignos de respeto, Señor, son dignos de tenerlos muy en alta estima. Y te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho, Señor, colocando en esta iglesia servidores, Señor, gente útil, gente capacitada, Señor, gente trabajadora, empeñosa, persistente, Señor, y gracias por esa cosa. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo oramos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno,
Este mensaje no es ni profético, ni profundo, ni complicado, es muy fácil de entender, ¿cierto? La Biblia dice que os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí hay tres aspectos, ¿cierto?, de la labor de los siervos dentro de una obra de Dios. Primero, trabajar, ¿cierto? Trabajar. Presidir. Nos presiden, nos dirigen, nos administran, supervisan. Y también nos amonestan. Y te digo de un principio que amonestar a un hermano no es fácil. A veces la gente se ofende, se molesta, incluso la gente se va si uno le dice algo que no le parece correcto, ¿ya? Entonces, amonestar no es fácil. Entonces, Pablo está hablando a los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses fue fundada por Pablo ahí en el libro de los Hechos, sale la historia, ¿cierto? Y él dice que debemos reconocer esta palabra eido. La palabra griega eido significa conocer, reconocer, pero también significa mirar con atención. Mirar con atención, mirar así como, te estoy mirando, te estoy viendo. ¿Qué significa? Estoy mirando tu desempeño, estoy mirando tu vida, estoy mirando tu comportamiento, estoy mirando tu reacción en los momentos difíciles, estoy mirándote, ¿ya? Entonces, verlos, hay que verlos, ¿cierto? Y en una iglesia viva siempre habrá personas que trabajan. Hay un aspecto en Juan capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice el Señor en Juan 5, 17. Dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ya? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a ver el capítulo 4. El capítulo 4 y el versículo 34 al 38. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Ya? Entonces, tenemos que reconocer que el Señor nos llamó ¿a qué? A trabajar. Él no nos llamó a asistir a una reunión. Nos dijo: allá, mira, tú asistes a todas las reuniones de la iglesia durante 10, 15, 20 años, durante toda tu vida, y con eso estás perfecto. ¿Ya? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es trabajar. Y si yo no estoy trabajando en algo dentro de la obra, yo debo corregir eso, debo cambiar eso, porque yo fui llamado, y ustedes también, a trabajar. Así que tenemos que entender primeramente que Dios trabaja, ¿cierto? Cuando nosotros estamos dando gracias a Dios y decimos: he pasado tiempos terribles, he pasado tiempos difíciles, he pasado tiempos de dolor, de tristeza, de enfermedad, en todo me ha ayudado el Señor. ¿Qué es eso? Que el Señor está trabajando. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Él no nos evita los dolores, pero sí nos sostiene en medio de los dolores. Él nos da fuerzas, Él nos levanta, Él nos da alegría, nos da esperanza, renueva nuestra fe, nuestras armas. Entonces, Él trabaja, ¿entiendes? Jesús dice: yo trabajo.
¿ya? Y luego en capítulo 4 dice, voy a citar más. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Ya? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Mateo 5, 21 me parece, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no se trata de espectadores, sino se trata de gente que está participando en la obra del Señor, participando, trabajando. Entonces nosotros, según lo que nos dice Pablo, debemos mirar, reconocer a los que trabajan entre nosotros. Las personas que nos presiden, ¿cierto? En muchas cosas nos dirigen. No tenemos a hermano José Ignacio, ¿cierto? Él está, bueno, salió sus días de descanso, pero hace falta, ¿cierto? Hace falta la música, hace falta cómo nos presiden, cómo nos animan, cómo nos hace cambiar el ánimo muchas veces. Entonces tenemos que reconocer a las personas que nos presiden, que nos dirigen en algún aspecto dentro de la obra del Señor, y también aquellos que nos amonestan. ¿Ya? Dice el versículo 14, mire aquí voy a pegar un saltito, en 1 de Tesalonicenses 5:14, dije, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿ya? Que alentéis a los débiles, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, ¿ya? Entonces, tenemos también, dice, también, no solamente debemos reconocer a los que trabajan, sino que también tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que amonestar. Esta palabra tiene varios sentidos, ¿cierto? Una es reprender, pero el sentido de reprender es reprender con amor. No es, ¿qué estás haciendo? No es como esas personas que te insultan, que te humillan. No eso. Amonestar es reprender en amor, decir, por favor, anímate, vamos, hermano. Igual como Pablo comienza el versículo 12 diciendo a una iglesia que él fundó, que tiene toda la autoridad para decir, hermanos, yo creo que hagan tal cosa. Él dice, os rogamos, hermanos, que hagáis tal cosa. ¿Ya? Entonces, la vida espiritual, la obediencia nunca es una imposición. La obediencia no, sino que es algo que se hace voluntariamente. ¿Entiendes? Porque si tú haces algo de malas ganas, te lo haces con mala actitud, no es aceptable, no es bien recibido. ¿Cierto? Si alguien te regala algo y te dice, ni te lo quería dar o algo así, tú dices, ¿y para qué me lo regala? ¿Cierto? ¿Para qué me lo da? Quédate con él. Entonces, la actitud es muy importante en lo que hacemos. Entonces, nuestra actitud debe ser siempre voluntaria. ¿Ya? Bueno. Dice el versículo 12 que debemos amonestar. Y mira, en 2 de Tesalonicenses, en la siguiente página, ahí está 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 14 y 15, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Te das cuenta? Importante. Entonces, todas las personas que en algún momento dejan de trabajar, se apartan. A propósito, el capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, Pablo está llamando ahora directamente la atención a los que no trabajan. ¿Ya? Y esto es la descripción de los ociosos. Mira, vamos a ver versículo 6 en adelante. Dice, pero os ordenamos, hermanos, aquí cambió el tono, ¿se acuerdan?
Él está diciendo, te ruego, les ruego, pero ahora no. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Ya? Entonces, aquí la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el tono cambia. Gracias. Muchas gracias. Era para mí, ¿cierto? El tono cambia y ya comienza a hablar con mucha fuerza para corregir algo que no es correcto. Estas personas habían dejado de trabajar para sostener sus vidas y andaban entremetiéndose en lo ajeno porque tenían mucho tiempo libre. Entonces ya no estaban sirviendo de nada, sino que servían como tropiezo a la iglesia. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:13. 5:13. Primera de Tesalonicenses 5:13. Primero ha dicho, en versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice algo muy importante, que es que nosotros debemos tener en muy alta estima a las personas que trabajan. ¿Usted trabaja de alguna manera en la obra? ¿Cierto? ¿Se siente bien? Se siente bien, ¿cierto? Trabajar en la obra del Señor. Participar en alguno de los ministerios. Usted sabe que no es un ocioso. Usted sabe que es una persona que está colaborando para que la obra funcione, ¿cierto? A veces su labor no se ve públicamente, pero su labor es importante. Entonces, es muy importante reconocer a aquellas personas que trabajan y también dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y nota que una persona no tiene que ver con el título, como por ejemplo yo soy el pastor, ¿cierto? Y a mí a veces algunos ni siquiera saben cómo me llamo, creen que me llamo pastor, ¿cierto? Entonces, piensa que el título es más importante que la persona, cuando en realidad la Biblia nos dice que nosotros debemos tener en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Entienden? Entonces, el reconocimiento no viene por el título, no viene por la posición, viene por la obra, viene por el trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona o a varias personas que trabajan con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, dedicación, sacrificando horas de descanso, haciendo cosas que son importantes para la obra de Dios. Entonces, esas personas debemos primeramente mirarlas, ¿cierto? Tenerlas en consideración y tenerlas también en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice una frase que parece que no tiene mucho sentido, pero dice, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Mire, vamos a mirar lo que dice Santiago, capítulo 3. Santiago, el capítulo 3. Bueno, los que leen la Biblia saben que Santiago, capítulo 3, es el resumen de lo que
la Biblia enseña sobre el hablar, la importancia de hablar, la forma de hablar. Pero Santiago comienza diciendo en capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Ya? Y todo el capítulo es muy fuerte, muy directo en cuanto al hablar. Y luego aquí Santiago dice que todos ofendemos. Yo no sé si a usted le anima que alguien le diga, hermano, hoy te ves bien, ¿cierto? Hoy estáis bien, te ves bien, oye, qué bueno lo que hiciste, ¿cierto? Reconozco el aseo, reconozco el trabajo que hiciste afuera, hoy me doy cuenta de lo que has hecho, que bueno, las personas se alientan, ¿cierto? Pero por el contrario, cuando uno habla mal de la gente, cuando uno dice cosas feas respecto a las personas, ¿qué va a pasar? Se desalienta. Se desalienta. Uno puede destruir muchas cosas, ¿cierto? Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 3, dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Está clarito, cierto? No podemos tener una boca que maldice y que bendice, ¿cierto? Tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con nuestra boca? Y si yo logro controlar mi lengua, voy a controlar todo el cuerpo. Qué interesante eso. Voy a poder sacar mis miembros de cosas que estoy haciendo mal, porque soy capaz de controlar mi lengua. Entonces la lengua puede encender un gran bosque, ¿cierto? Como es un pequeño fuego, ¿cierto? Que se jacta de grandes cosas y puede incendiar un bosque. Interesante que en la Biblia los árboles representan a los hombres, ¿cierto? Así que todo tiene que ver. Volvamos entonces, por favor, ahí. Tenemos que tenerlos en mucha estima y amor y abrigar hacia ellos un afecto sincero. Entonces, el ministerio de cualquier persona, la gente que trabaja aquí en nuestra congregación, sea haciendo clases en la escuela dominical, sea haciendo el aseo, discipulando a otras personas, predicando, enseñando, personas que trabajan, ministrando en la música, personas que nos ayudan con el sistema audiovisual y un montón de otras labores que a veces nadie sabe que se hacen, ¿cierto? Hay personas que trabajan cocinándonos a nosotros y todos nosotros disfrutamos del trabajo de ellos. Entonces, gracias a Dios por las grandes labores, ¿cierto? Las personas que presiden, las personas que administran. Nosotros decimos, qué bueno que viene el campamento, ¿cierto? ¿Les gusta el campamento? A los que han ido al campamento. Pero sabe que esa cosa requiere una gran organización, un gran trabajo, gente que va a comprar, gente que va a decir qué vamos a hacer y de repente la plata no está y están todos ahí preocupados, ¿cierto? Hay mucho estrés, muchas preocupaciones para que las cosas salgan bien. Entonces, cuando salen bien,
nosotros todos disfrutamos de lo que sale bien y no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay de tantas personas para que esas cosas salgan correctamente. Entonces tenemos que tener a las personas en muy alta estima y el ministerio de cualquiera se nutre del respeto, de la aprobación de la congregación. Entonces cuando yo reconozco, yo uso mi lengua para bendecir a una persona, yo estoy animándolo para que esa persona crezca en su trabajo, desarrolle aún mejor su trabajo, ¿cierto? Pero si yo digo, mire, está todo cochino acá, qué feo. ¿Qué estoy haciendo? Destruyendo, ¿cierto? Desanimando, bajando la fuerza de las personas. Entonces, necesitamos hacer eso. Ahora, en 2 de Tesalonicenses 5:14, perdón, 1 de Tesalonicenses 5:14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿ya? Y la palabra que usa el apóstol Pablo en este versículo es diferente y es una palabra que dice atactos. Atactos es una palabra griega, atactos, que significa ocioso, pero también significa insubordinado. Significa religiosamente ocioso. ¿Ya? Y usted puede, si usted lee la Biblia, toda la Biblia va a encontrar cuadros de la iglesia como un ejército. De hecho, nosotros tenemos una espada de doble filo, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 6 se nos dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y esto tiene que ver con el traje de un soldado. Entonces, el insubordinado, la persona ociosa dentro de la iglesia, se refiere a una persona que no mantiene la coherencia de la fila. No mantiene la coherencia de las filas. Si nosotros tuviéramos que luchar, si nosotros tuviéramos que luchar literalmente, supongamos que el enemigo está allá y nosotros decimos, tenemos que derrotarlo a esas personas y partimos todos corriendo a luchar con esas personas, probablemente vamos a ser derrotados. Pero desde la antigüedad se dieron cuenta de que la mejor forma de luchar era formando cuadros cohesionados. No sé si me están siguiendo, están en nuestro planeta, pero colocar un soldado uno al lado del otro, con su escudo, con su lanza, lo que corresponda, su espada, uno al lado del otro. A lo mejor de repente usted puede ver esas películas antiguas del siglo XVII donde todos los soldados van en fila, se apuntan y disparan. Y uno dice, qué forma tan absurda de guerrear, ¿cierto? Porque estás como poniéndote frente al rifle del otro, obviamente te van a matar, y muchos van cayendo. Lo que no se ve en las películas es que cuando eso ocurría, inmediatamente un soldado que está atrás se coloca en la posición del que ha caído. Y la fila sigue funcionando, ¿ya? Entonces, cuando hay una brecha en la fila, cuando hay una brecha que no se cubre, el enemigo entra por esa brecha. Y eso ocurre en la iglesia. Eso ocurre en la iglesia. Cuando la iglesia no está cohesionada, cuando la iglesia no está en una fila, en un mismo cuadro, esa brecha permite que el enemigo entre y destruya la obra del Señor. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante amonestar a los ociosos. Es muy importante. No significa reprenderlos, humillarlos, no significa eso. Significa animarlos, significa decir, hermano, ¿por qué no me acompañas a visitar a tal persona? ¿Por qué tú no me ayudas a, digamos, tengo que discipular a alguien o tengo que ir a testificar o evangelizar? Usted se ha dado cuenta de la importancia, ¿cierto? Que cuando vamos a evangelizar sale todo un grupo y nosotros nos miramos y decimos, oye, qué grande el grupo, está bueno. Y uno se siente animado porque tenemos un buen grupo de combate. ¿Ah?
Entonces, eso anima, eso alienta que nosotros participemos, seamos parte de la obra que el Señor está haciendo. Es interesante, hermanos, que a través de la historia, hablando de forma militar todavía, por ejemplo, se recuerda la batalla de los 300 espartanos contra el ejército persa, la batalla de las Termópilas. En esta batalla, 300 soldados impidieron que el ejército persa, que era más de 1 millón de personas, entrara por un desfiladero y accediera a Grecia. Y ellos lo detuvieron, lo frenaron, hasta que uno de los propios espartanos los traicionó y les dio al enemigo un acceso por una parte diferente. Y así pudieron derrotar a esos 300 soldados. ¿Entiendes? Pero ellos lograron frenar, durante 2 días, lograron frenar a un ejército increíblemente grande. Entonces, desde ese momento se entiende que militarmente un grupo pequeño puede destruir un gran ejército. Entonces, desde ese momento, incluso los ejércitos napoleónicos, por ejemplo, Napoleón aprendió estrategias en que destruyó a todos los ejércitos de Europa. Y nadie dice, ¿cómo lo hace este? Y era por estrategia, ¿me entiendes? En lugar de ser grandes grupos de ejércitos, eran grupos pequeños de personas que se apuntaban a un solo objetivo. Entonces, también son reconocidos, a lo mejor usted no los conoce, pero los tercios españoles eran reconocidos. De hecho, usted puede ver de que la conquista de Chile contra el pueblo araucano, eran muy pocos soldados españoles. 150, 200 soldados españoles, ese era todo el ejército. La gran mayoría eran indígenas que aborrecían a los araucanos, ¿ya? Pero los soldados en sí, militarmente, eran muy pocos y ellos lograron grandes victorias. Entonces, actualmente se conocen las fuerzas especiales, ¿cierto? Los soldados como fuerza especial son grupos pequeños que se infiltran en el enemigo y logran grandes victorias. Así también la iglesia. La iglesia puede trabajar en grupos pequeños, gente cohesionada, preparada, lista para entrar en el territorio enemigo y ganar un alma. ¿Entiendes? Pero tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar unidos. Luego Pablo, y con esto vamos a concluir, luego Pablo menciona 7 cosas que son fundamentales para poder reconocer a las personas que trabajan. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Lo primero que nos enseña es que no tenemos que vengarnos. Qué interesante eso, porque muchas veces la gente nos va a hacer cosas dolorosas. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? No pagar mal por mal. ¿Ya? Yo creo que ya le conté, pero un tiempo yo tenía que trabajar bueno, yo he trabajado muchas cosas y una de las cosas que trabajé fue barnizando muebles. Y a mi jefe, o sea, al patrón, le molestaba mucho de que yo tuviera un vehículo que antes yo me dedicaba a hacer fletes, porque todos sus trabajadores eran igual. Entonces había cierta como rabia, no sé qué pasa. Y un día estoy trabajando yo y a él no le gustó el trabajo que yo hice y me comenzó a insultar ahí delante de todos y me dijo el próximo sábado, porque trabajamos hasta el día sábado, el sábado te vas. Yo le dije, no se preocupe, no me acuerdo su nombre en este momento, no se preocupe, yo me voy ahora, le entrego las cosas y me voy en este momento. Pero así, con ese tono, con esas palabras, ¿cierto? Y yo me voy en este momento, no se preocupe. Y le entregué lo que yo tenía avanzado a otro compañero, le dije, mira, aquí te lo dejo porque yo ya no voy a poder, yo no voy a cobrar eso, así que te lo dejo a ti. Así que me voy, tomé mis cosas y luego pasé a la oficina, a donde estaba este caballero, y le dije su nombre, le dije muchas gracias por darme la oportunidad de trabajar y
bueno, hasta luego, que el Señor le bendiga. Y el tipo se cambió la cara de una forma y me comenzó a hablar amablemente y me dijo, pucha, lamento la forma que me comporté y todo eso. Pero uno no debe devolver mal por mal. Uno tiene la actitud, ¿cierto? La tendencia siempre a vengarse, pero la verdad de las cosas es que no debemos tomar esa actitud, porque esa actitud no ayuda a la obra del Señor. Puede que ayude a nuestro orgullo. Mi orgullo es satisfecho, pero la obra del Señor no sirve, no le ayuda. ¿Ya? Entonces, dice, versículo 16, estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Estaba molestando a la hermana Elsa y le decía, ¿qué le pasó? ¿Qué no? ¿Por qué? Porque ella siempre se está riendo. Siempre está contenta. ¿Tiene problemas? Claro que tiene problemas. ¿Tiene sufrimientos? Por supuesto que sí, ¿cierto? Pero siempre está contenta. Y cuando una persona que siempre está contenta deja de estarlo, inmediatamente así, algo malo pasa, ¿ya? Entonces, Pablo dice que debemos estar siempre gozosos, no importa la situación. Siempre contentos porque todo está en las manos de nuestro Dios. El versículo 17, orad sin cesar. Otra cosa importante, orad sin cesar. Cuando uno pasa periodos difíciles en la vida, necesito agua, probablemente deja de orar, porque se desalienta, te cansas, o a lo mejor te han pegado muchos palos, ha sido muy difícil y uno no ora. Entonces tenemos que aprender lo que dice la Biblia. Debemos orar siempre, siempre. Usted puede orar mientras va camino a su trabajo. Usted puede orar en su corazón mientras está pasando cualquier situación mala. Usted puede estar, Señor, ayúdame en esta situación, te ruego que tú pongas tu mano en esto. Yo puedo estar orando, siempre orando, siempre orando. También dice versículo 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una cosa maravillosa de la precisión de la Biblia es que dice dad gracias en todo, no por todo. En todo. ¿Entiendes? No por, se murió mi familiar. Doy gracias, Señor, por eso. No, es ridículo, ¿cierto? Absurdo. No doy gracias por eso. Doy gracias porque en tiempo de muerte tú has estado con nosotros, trajiste paz a la familia, trajiste consuelo, Señor, nos levantaste, nos diste una visión nueva, te doy gracias, Señor, en medio de la situación. ¿Ya? No apaguéis al espíritu, versículo 19, no apagues el espíritu. El espíritu puede ser apagado cuando una persona insiste en pecar, insiste en desobedecer la convicción del Espíritu Santo. No menospreciéis las escrituras. No menospreciéis las escrituras. Perdón, las profecías. No veo bien. No menospreciéis las profecías. Mira, Hebreos el capítulo 4. Hebreos 4 dice, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos no fueron bendecidos porque no creyeron en la persona. ¿Se entiende? ¿Entiende? A veces nosotros decimos, la palabra del Señor, sí, la palabra del Señor. Pero yo no le creo a ese pastor. No, ese no me gusta. O ese hermano. ¿Entiende? La palabra de Dios siempre es poderosa. Aun cuando la persona no sea la persona que tiene el título.
¿Entiendes? Yo recuerdo aquí, han pasado tanta gente, una persona dice, yo me voy. Ese tiempo yo estaba en Puerto Montt durante 6 meses más o menos, y esa persona me dijo, yo me voy porque aquí en esta iglesia no hay pastor. Y se fue. Porque necesitaba una persona con un título de pastor. Entonces, a veces miramos a los demás hermanos y pensamos que esos hermanos no tienen el mismo valor que un pastor. Y no es cierto. La palabra de Dios es la misma en todos nosotros. Así que sea que enseña el pastor, sea que enseña otro hermano, que enseña quien sea, nosotros debemos apreciar las profecías, la palabra profética de Dios, siempre. ¿Ya? Bueno, eso. Y también dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Ya? Mire, el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Te das cuenta? Que si uno obedece estos 7 puntos, aparte de reconocer a aquellas personas que trabajan entre nosotros, que nos presiden en el Señor y que nos amonestan, yo también estoy no pagando a nadie mal por mal, siempre estoy gozoso, siempre estoy orando, siempre estoy dando gracias, no estoy desobedeciendo al Espíritu, no estoy menospreciando a los predicadores, estoy examinándolo todo, reteniendo lo bueno. El Señor me va a santificar, el Señor lo hará. No va a ser mi esfuerzo, no va a ser mi lucha, sino que el Señor me va a hacer transformar a lo que Él quiere. Yo solamente tengo que seguir su voluntad. ¿Ya? Bueno, eso es. Vamos a orar un momento y a darle gracias al Señor por este tiempo. ¿Ya? Padre Santo, Dios eterno, te doy muchísimas gracias porque podemos meditar, reflexionar en tu palabra. Gracias por la exhortación de nuestro amado hermano apóstol Pablo. Gracias, Dios, porque Él sigue trabajando, Señor, a pesar de los siglos que nos separan, Señor, del tiempo que Él anduvo sobre esta tierra. Él aún sigue trabajando y exhortándonos y amonestándonos hasta el día de hoy. Gracias, Dios eterno, porque ningún creyente verdadero es un ocioso. Ningún creyente verdadero es una persona que se ha convertido en un espectador, sino que somos todos trabajadores involucrados, Señor, en su obra, buscando bendecir la obra de Dios de alguna manera para que la obra prospere, crezca, se desarrolle y alcance las metas que usted se ha propuesto, Señor, en su corazón con nosotros. Dios eterno, delante de nosotros tenemos un año en el cual podemos servirle a Dios o podemos desperdiciar el tiempo. Ayúdanos, Señor, a tomar la mejor decisión y poner nuestras vidas, Señor, a tu servicio, viendo aquellas falencias, Señor, aquellas cosas que nos faltan y ser capaces de decir, yo voy a cubrir ese puesto, voy a cubrir esa brecha para que el diablo no tenga oportunidad contra nosotros. Ayúdanos, Señor, a que haya este espíritu en cada uno de nosotros y que podamos ser un ejército cohesionado, que lucha, que trabaja junto, que se ama, se reconoce y se respeta. Te doy gracias, Dios, por lo que nos has dado esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.